hoy vamos a empezar a trabajar con algunas cosas ya de software, pero partamos con recapacitar un poquito lo que habíamos hecho antes, ¿no? La idea es la siguiente, que supongamos que tomamos una muestra, o sea, tomamos ya una muestra de una población, una muestra, pongámoslos de tamaño n, de una población más grande, de una población. ¿Qué exactamente significa esto? Que a partir de ahí tenemos n variables, ¿no? N variables independientes e idénticamente distribuidas. ¿En qué sentido? Que cada vez que yo tome un valor o una muestra, estoy básicamente generando una variable que es independiente de la otra, porque las muestras las estoy tomando, se supone, de manera aleatoria. Bien, con estas muestras yo puedo, supongamos que estas variables son XY. Es decir, que puede tomar valores determinados. Las variables son XY que provienen de una distribución mayor o una distribución poblacional. Entonces, esa variable va a ser desde 1 hasta n, y en particular yo puedo construir una variable que siempre la denominábamos así, que es igual a una especie de promedio de todos los resultados que hemos ido obteniendo. Ese es el promedio que hemos resultado. Entonces, esto es lo que se le llama el promedio de la muestra, o simplemente una variable nueva, aleatoria, que tiene la gracia que cuando n tiende a infinito, entonces podemos ocupar el teorema que se llama el teorema del valor central, o teorema del límite central, o central del límite, no me acuerdo ahora, del límite central. Ok. Límite central. ¿Qué es lo que dice? En general, que yo puedo fabricar a partir de ahí una variable completamente normalizada, que le voy a llamar así, que básicamente va a ser mu menos xn dividido por sigma n, donde mu es el valor esperado de la variable xy, todas tienen el mismo valor mu, y sigma n es simplemente el sigma cuadrado, o disculpe, sigma cuadrado n es lo mismo que sigma cuadrado partido por n, donde n es el tamaño de la muestra. Entonces, esta variable tiene la característica de que si yo tomo el valor promedio de esta, está estandarizado, va a ser 1, y si yo tomo la varianza de esta variable, va a ser igual, al revés, disculpen, va a ser 0, el valor promedio, y va a ser 1 la varianza de esta muestra. Teniendo en cuenta esto, usando el teorema del límite central, lo que quiere decir es que si yo tomo, por ejemplo, la probabilidad de que esta variable se encuentre en un rango determinado por ese número A, cuando n tiende a infinito, lo que dice el teorema del límite central, que esto es lo mismo que tomar f de a, menos f de menos a, donde esta phi es CDF de la distribución normal n de 0 en 1. Recuerden que el CDF es como la probabilidad acumulada, ¿sí? La probabilidad acumulada en particular. Es decir, aquí esto es la acumulada hasta A. Es decir, si yo tengo la función de distribución, así de esta manera, entonces esta función de distribución está acá normalizada, aquí yo llamaría menos A hasta A, ¿ok? Menos A hasta A, y lo que estoy diciendo es que cuando yo calculo esto menos esto, la probabilidad la puedo calcular a partir de esto. O sea, este valor que está achurado es simplemente f de a menos f de menos a, donde esa campana es justamente la función de distribución normal con centro en 0 y en 1. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del límite central. Ahora, esto me permite hacer lo siguiente. Recuerden que si el n es el tamaño de la muestra y n tendiendo a infinito significa que la muestra es extraordinariamente grande, por lo tanto en la práctica siempre tengo un valor aproximado, tengo que considerar n grande simplemente, pero el límite se cumple exactamente, esa igualdad se cumple cuando yo tengo el n tendiente o el n infinito, o el n sumamente grande. Esa es como la idea. Ahora, básicamente ¿quién es A y menos A? A mí me gustaría, por ejemplo, encontrar A y A, dado que yo conozco la probabilidad de lo que está dentro. Por ejemplo,
si yo quiero que haya un alfa determinado aquí adentro, es decir, alfa determinado aquí adentro, entonces lo que está fuera de ese alfa, que es este pedacito, y este pedacito sería 1 menos alfa, ¿no? Básicamente. O básicamente, ¿por qué? Porque yo lo que necesito es que sea la probabilidad completa que está dentro. Por lo tanto, este pedacito yo lo puedo tomar como alfa medio y este sería, o sea, este sería como alfa medio porque está dividido en dos partes, ¿no? O disculpe, 1 menos alfa medio y 1 menos alfa medio, ¿no? ¿Se entendió? Ese es los pedacitos porque están distribuidos, el alfa está afuera, ¿no? Ah, perdón, no es alfa lo que escribí, perdón. Para hacerlo de acuerdo a la forma con que se escribe en estadística, mejor es hacer lo siguiente, decir que lo que está dentro no es alfa, sino que lo que está dentro es 1 menos alfa, de forma tal que lo que esté acá sea alfa medio y lo que está acá sea alfa medio, para que eso funcione de mejor manera. Quiere decir que este punto que está acá, ¿quién es? Ese punto es, si ustedes se fijan, el punto A tendría que ser lo que se llama el percentil o el cuantil 1 menos alfa medio. Recuerden qué significa este numerito. Significa que es el valor que tiene la distribución normal hasta este valor. Es decir, en pocas palabras lo que quiero decir es que todo lo que está para allá tiene que tener un valor 1 menos alfa medio. No sé si se entiende. Es decir, todo sería, recuerden que todo lo que está debajo de la curva es 1 y alfa medio es este pedacito. Por lo tanto, toda la probabilidad hasta acá, hasta este punto, sería 1 menos alfa medio. Incluyendo este pedazo también, porque todo esto sería 1 menos alfa medio. Quiere decir que esto se determina a partir del valor de que el valor de z se determina, z en 1 menos alfa medio, significa que eso es igual a, ¿qué cosa? A 1 menos alfa medio. ¿Se entendió o no lo que estoy diciendo acá? Que es que toda esta probabilidad sería 1 menos alfa medio menos justamente ese pedacito, porque esta es la probabilidad acumulada. Y esto se denomina cuantil o percentil 1 menos alfa medio. Cuantil. Esto es lo que significa el cuantil. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Por simetría significa que este pedazo sería z también, pero este pedacito tendría que ser menos z 1 menos alfa medio. Eso es más o menos lo que uno en principio calcularía. Entonces, una de las cosas para las cuales se usa esto es para determinar un intervalo de confianza para la población. Sabemos que esta variable se define de esta manera, por lo tanto hay una especie de distancia entre el valor estimado del promedio y el valor del valor medio o el valor esperado de toda la población. Entonces el uso que uno le da a esto es simplemente diciendo de que la probabilidad de que, escribamos acá entre módulo, de que, por ejemplo, mu menos xn dividido por sigma raíz de n, recuerden que lo calculamos a partir de arriba porque es esto, le sacamos la raíz, sea menor que ¿quién? Que z, 1 menos alfa medio, eso es igual a aproximadamente, porque para n grande, es decir, para n tendiente a infinito, eso es lo mismo que 1 menos alfa. Eso es lo que uno calcula. Y a partir de esto, donde P básicamente se puede determinar usando el teorema del límite central, y, perdón acá, esto es simplemente 1 menos alfa, y uno lo puede utilizar usando la campana esta normal que está acá, o la distribución normal. Entonces, a partir de acá, ¿qué uno puede decir? Que si yo, por ejemplo, elijo un alfa igual a 0.05, que es lo que habitualmente uno usa, entonces este número va a estar en un 95% de probabilidad, porque es 1 menos 0.05, por lo tanto es un 95% de probabilidad. Entonces yo quiero, por ejemplo, estimar el valor de la población con un 95% de confianza. Eso es lo que significa esto. Entonces, estimando con un alfa por ciento, es decir, con un 1 menos alfa por ciento de confianza, 1 menos alfa, no sé, porcentual de confianza, uno puede decir que mu menos x n dividido por sigma, raíz de esto, se encuentra entre quién y quién, entre menos z, 1 menos alfa medio, y z, 1 menos alfa medio, desarrollando lo que está dentro, digamos, el módulo que está dentro. Ya, ahora uno puede de aquí hacer mejorar esto, básicamente despejando el mu, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar por lo que está abajo y sumar por
por X mu para dejar el mu listo, digamos. Entonces la población se va a encontrar entre quién y quién. El intervalo de confianza para el valor medio de la población se va a encontrar entre quién. Entre X mu, XN, disculpen, menos Z1 menos alfa medio. Todo eso multiplicado por sigma raíz de n y xn más sigma 1 menos alfa medio sigma raíz de n. Ya, y esto es justamente lo... Ups, sorry. Me salió una rayita que no debía ser. Y esto es lo que básicamente uno hace o determina que esto es un intervalo de confianza con, como lo dice arriba, con un porcentaje 1 menos alfa en particular. Entonces esto me permite estimar el valor medio de la población utilizando un valor medio a partir de una muestra dada, pero requiero el conocimiento de este sigma en particular, requiero el conocimiento de sigma para poder resolver el problema. Si yo quisiera estimar el valor medio a partir de acá. Ahora, esto se cumple, el teorema del límite central se cumple independientemente de quién es mu y quién es sigma en particular. Entonces yo puedo extender este mismo intervalo para el caso de proporciones, ¿no? Es decir, para el caso de proporciones. ¿Qué significa caso de proporciones? Que en particular yo puedo utilizar ahora lo que habíamos visto para el caso de binomial, donde el valor medio, es decir, recuerden el caso binomial, ¿no? En una binomial, ¿qué es lo que uno hace? Toma n experiencia o n muestras de una población y calcula el número de éxitos que tiene. Y eso básicamente me permite definir entonces una variable p, que lo voy a escribir así, en vez de escribir xn, lo voy a escribir como de esta manera, que básicamente es 1 partido por n de las xy, esto en el caso repito, de una proporción, desde i igual a 1 hasta n, donde estas xy pueden tomar valores 0 y 1, es decir, cada una de estas xy va a pertenecer a un conjunto de ceros y 1, donde 1 significa el éxito y 0 significa el valor, qué sé yo, el valor no éxito, digamos. Entonces, en el caso de la población, yo quisiera, esto es el caso estimado, cuando yo tomo una n muestras, ¿qué pasaría si yo quiero estimar la proporción real que hay en la población? Eso es lo que me interesa a partir de esta muestra. Recuerden que esto básicamente se construye a partir de quién. Bueno, escrito un poquito en desarrollo, lo mismo que escribir x1 más x2, etcétera, etcétera, hasta xn. Y esta variable aquí arriba se rige por una distribución binomial, que es la suma de éxitos en n lanzamientos, ¿no? Por lo tanto, el valor esperado mu, o mu, más que mu, ya estaba, ahora le había cambiado el nombre porque le había puesto p rayita, ¿no? O p cosita arriba, p gorrito. Básicamente es igual a la esperanza de la variable. ¿Cómo explicarlo mejor? A ver, dame un segundito. El valor mu de la población, lo que uno esperaría en toda la población, una vez que toméis todas las muestras, lo voy a llamar mu. Y el valor esperado según la distribución de estas x, que son los éxitos que hay en toda la población, tiene que ser igual a n multiplicado por p, donde p es el valor de la población, mientras que esta p es el valor estimado para la muestra. No sé si se ve la diferencia. ¿Okay? Este es para la población. Yo quisiera estimar esto. Yo quisiera estimar NP. ¿A partir de qué? A partir de este valor que está acá. Eso es lo que quiero estimar yo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Usar lo mismo que está arriba. Lo mismo que está arriba, porque aquí yo sé cuánto vale sigma. Entonces, es sigma partido por raíz de n. Recuerden que yo sé cómo calculo el valor de sigma cuadrado acá de mi población. Es simplemente, recuerden que era cuánto n, si mal no recuerdo, P1 menos P. Eso es ¿para qué? Para la función binomial. Entonces esto es lo que uno calculaba. Entonces, colocando estos datos y colocando en mi fórmula de arriba, entonces me va a quedar un intervalo de confianza, pero para donde x es el número de, a todo lo que está arriba lo voy a llamar x, el número de veces que hay casos en toda la población, se va a encontrar entre quién y quién. Reemplazando simplemente arriba. Reemplazando arriba me va a quedar menos Z1 menos alfa medio. Y aquí debo colocar el sigma, que sería en este caso raíz de n, P1 menos P,
O sea, repito, en lugar del sigma que tengo arriba, aquí yo tengo un sigma muy particular para el caso de población. Aquí en la fórmula tengo sigma partido por raíz de n. Pero en nuestro caso es este. Entonces sería aquí P multiplicado por n menos sigma 1 menos alfa medio multiplicado por la raíz cuadrada de n multiplicado por P. Perdón, déjame borrar acá, que quede mejor. Multiplicado por P, 1 menos P. ¿Ya? Ya, esto nuevamente me va a servir determinar la proporción o la cantidad de personas en la población con la propiedad que yo quisiera, digamos, valorar o experimentar. Yo quisiera saber, por ejemplo, si las personas, como les estaba diciendo en la clase pasada, esta X podría servir para estimar el número de contagiados en toda la población, dado que yo tengo una muestra N dada. O sea, dado que yo tengo una muestra, yo podría estimar con un intervalo de confianza de 1 menos alfa, digamos, entre qué valor y entre qué valor se encuentran los valores de contagiados de una población, o el valor determinado. Entonces, sería como nuestra segunda fórmula para proporciones, y esta es la primera fórmula general, dado cualquier mu que yo quiera estimar y cualquier sigma que yo quiera estimar. Ahora, aquí hay un solo problemita en esta fórmula que está acá, y es que aquí estoy ocupando esta P que está acá, y esa P definitivamente yo no la tengo. No la tengo porque es la P de la población, es la probabilidad cuando yo tengo toda la población. Entonces, en la fórmula hay que colocar este gorrito acá, un gorrito acá, y colocar un gorrito acá, que es la estimada de mi población. Por supuesto que no es mucho mejor digamos, lo que acabo de estimar acá, o sea, me refiero de que si yo sustituyo P de la población por P gorrito, es el P de la muestra, y entonces ese intervalo no queda realmente exacto como uno quisiera. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que significa esto en principio? Para tener una idea un poquito de esto, ¿qué significa el intervalo de confianza del 95% o estimar el número de éxitos de la población con un intervalo determinado con cierto porcentaje 1 menos alfa? En principio significa algo así como esto. A ver si yo lo puedo dibujar un poquito mejor, dado que tengo aquí creo que insertar. Significa esto y espero que a lo mejor se entienda o lo logremos entender. Voy a colocar un eje acá horizontal y voy a definir aquí mi función. Bueno, una campana quise dibujar, pero igual mi mano aquí parece que no está. Ya, esto es lo que tengo acá como una campana. En el medio voy a tener mi valor de mu de la población. Y yo quiero estimarlo con un menos a y un a. O sea, yo quiero estimar el valor de mu con un menos a y un menos a. Entonces, ¿qué pasa en realidad? Pasa lo siguiente. Un segundito. Y cada vez que yo... Sí, te escucho. Quizá una pregunta demasiado atrasada, pero ¿qué representan en A y menos A, por así decir? O simplemente son los límites. Es que son los límites que yo me pongo para el intervalo de confianza. Recuerden que una de las cosas es que en este caso yo lo que estoy diciendo es que yo puedo terminar A así usando este valor de acá. Entonces, yo lo que quiero, por ejemplo, es que mi variable o la diferencia que hay, por ejemplo, entre el valor real de la población, este es el valor de la población, y este es el valor estimado que yo tengo de la muestra, yo quiero que se encuentre en cierto intervalo. Pero ese intervalo está medido por la probabilidad que yo quiero que sea esa diferencia. Yo quiero encontrar que esa diferencia esté, por ejemplo, dando un valor alfa igual a 0.05, esté al 95%. Quiere decir que esta diferencia siempre esté en el 95%. Es decir, que la probabilidad de que esa diferencia sea menor que este número, que este valor, es del 95%. De nuevo, es decir, como ya yo sé usando el teorema del límite central o del central del límite, o como se llame, en principio yo puedo estimar la diferencia que hay entre el valor de la población y el valor de la muestra con cierta confianza, y esa confianza me la pongo yo. Por supuesto, si yo aumento la confianza aquí al 99%, entonces estos números cambian y son un poquito más amplios, se estiran los números. ¿No? ¿Ok? De acuerdo si alfa, si por ejemplo, si yo quiero que haya más probabilidad de encontrar el número, por ejemplo, el 99, entonces ese número avanza hacia allá, digamos, ¿no? Empieza, por lo tanto, si yo quiero tener con más probabilidad mi número,
o sea, mi estimación que sea, que no me equivoque, o que me equivoque lo menos posible, entonces lo que tengo que hacer es ampliar A y menos A. Entonces, repito, yo puedo regular el porcentaje de equivocación con este alfa. Y para mí, por lo general, lo que se usa en la práctica es que alfa es 0.05. Por lo general, tener un intervalo de confianza al 95% implica que yo me equivoque 0.05 veces, o sea, al 5% me equivoque. No sé si responde la pregunta, igual es como un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Yo en este momento, repito, resumiendo, necesito estimar la diferencia que hay entre el valor promedio que yo obtengo de la muestra con el valor de toda la probabilidad, disculpe, de toda la población. Y para eso yo mismo me pongo un límite. El límite tiene que ver con la confianza que yo le doy al estimado. Entonces, depende de cuán riguroso yo quiero mi estimado. Si yo quiero que mi estimado sea del 95%, entonces significa que yo me equivoco un 5%. Y por lo tanto tendría que escribir dentro de una distribución que lo que está fuera de lo que yo estoy estimado valga, valga 5%. Entonces, repito, sé qué significa los valores A y menos A, es el valor de los límites de confianza que yo me doy al estimado. Veamos un poquitito más de qué significa eso. No sé si hay alguna pregunta más, pero ahora lo voy a explicar un poquito, tratar de explicar un poquito mejor con esta gráfica. Es decir, yo quiero Profe, estimar, si te escucho. es que entonces el alfa sería como el porcentaje de error que estoy dispuesta a permitir. Correctamente. Alfa es el error que yo estoy, porque yo estoy pidiendo una confianza de 1 menos alfa. Eso es lo que estoy diciendo. Quiere decir que el alfa está acá, es lo que yo estoy pensando de que estos pedacitos son donde la probabilidad de equivocarme. Se me puede equivocar 5%. Y quiero que mi estimación esté aquí adentro. Y adentro sería 1 menos alfa. Entonces esto tiene, como uno sabe calcular esa a partir de una tabla normal, porque la única gracia que tiene el teorema del límite central, digo la única, pero la importante es que esa distribución, cuando la muestra es muy grande, yo sé la forma que tiene la forma de una campana, por lo tanto yo al principio puedo calcular esas A de acuerdo a la confianza que yo me permito dar. Entonces, por lo tanto, la gracia del teorema del límite central es que yo puedo usar la función de distribución normal para poder estimar el valor de los A. Y entonces puedo dar un intervalo de confianza a lo que yo estoy diciendo. Ya no es una estimación puntual. ¿Qué significa una estimación puntual? Que yo tome el promedio en mi muestra, por ejemplo, para seguir con los contagios, yo tomo 100 personas y de esas 100 personas, 11 personas salieron enfermas. Entonces, mi probabilidad, o sea, mi proporción es 0,11, pero 0,11 es un estimado de la población, pero no estoy muy seguro qué confianza, qué intervalo de confianza tengo o entre qué rango se movería ese estimado puntual que estoy haciendo. ¿Se entiende más o menos la idea? Es decir, ahora tengo mucho más posibilidad, o sea, mucha más información. No me quedo con un número, con el valor promedio, sino me quedo con el valor promedio más un intervalo donde evidentemente podría estar con un 95% de probabilidad el estimado de toda la población. A ver si me logro explicar un poco mejor. Este es como, yo me fijo un A de manera tal que el error que cometa sea alfa. Eso es lo que acabo de hacer. Entonces, básicamente cuando hago muchas operaciones, muchas muestras, supongamos que tome una muestra, un problema con una muestra inicial de n, de tamaño n siempre una muestra. Es decir, hago, no sé, en el día de hoy, no sé, la cantidad de PCRs que haya que hacer y se obtiene una cantidad de personas determinada y eso lo hago en el día de hoy. Es decir, n veces hago la prueba en el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede suceder con... Perdón, voy a escribir acá un segundito, voy a tratar de dibujar acá, insertar este mismo dibujito. ¿Ya? ¿Qué puede suceder en particular? Que cuando yo tomo una primera muestra, es decir, hago un primer experimento, es decir, una primera experimento donde tomo de la población n personas y hago la muestra de PCR. ¿Qué es lo que sucede? Que según esto, el valor mu debe estar acá. ¿Qué hago? Que yo calculo el valor promedio. El valor promedio calculado es este, es el valor promedio de mi muestra, ¿no? Bien. Y alrededor de él hago un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Entonces este sería algo así como el P menos A y este sería el P más A. Y lo que puedo decir es que el valor estimado de la muestra cae en ese intervalo de confianza, una vez que yo hice este N que está aquí. ¿Se entendió o no?
Es decir, repito, este es el valor que yo estimé de la muestra. Me da un valor. Entonces me muevo a dirección hacia acá y ya hacia atrás, y en ese intervalo, con 95% de probabilidad tengo mu incluido. ¿Se entendió? Ahora, puede darse un caso distinto. ¿Qué caso puede darse? En que ahora yo tomo una muestra n, en particular, voy a volver a dibujar el caso, insertar nuevamente esto. Oh, por Dios, tonto. Lo que quería hacer era insertar el dibujo y no me salió. La rayita para que quede mejor. Y puede darse lo siguiente. Yo sé que la muestra, que diga, la población tiene un valor mu acá. ¿Sí? Pero puede ser que mi muestra, yo la tome, me da el valor promedio aquí. Ese es mi valor promedio. Y cuando hago hacia allá, intervalo P menos A, y hago hacia el otro lado, intervalo P más A, este intervalo no logra incluir el valor de la muestra. Disculpe, el valor promedio de toda la población. Lo que estoy diciendo cuando yo tengo un 95% de confianza es que en el 95% de las veces yo logro encontrar, estimar el valor dentro de ese intervalo, logro encontrar el valor de la población. Pero en el 5% de los casos, si es que estoy tomando alfa igual a 0.05, en el 5% de los casos, yo no logro incluir dentro el valor de la... O sea que me equivoco en el 5% de los casos. Puedo tener la mala cueva de que ahora yo tomo una muestra y que el valor que obtengo de la muestra, el valor promedio obtenido de la muestra, le pongo un 95%, de un intervalo al 95% y justamente me quede fuera el valor de la población. No lo logro englobar dentro de ese caso. Entonces, ¿qué digo? Simplemente, bueno, que hay un 5% de probabilidad de error de que yo no esté englobando en mi intervalo el valor promedio de la población. ¿Se entiende más o menos o no? Sí, ¿Sí? me Sí, quedó más claro. sí, básicamente lo que digo es que yo puedo repetir la operación muchas veces tomando muestras tomando muestras n. Para cada muestra n yo tomo el valor promedio de lo que quiero calcular. Repito, en el caso siempre de los PCR, imagínense que tome, no sé, 100 PCR, de los cuales, como les decía, 11 no tienen, o sea, están positivos. Significa que hay 0,11 o una probabilidad de 11%, o no sé cómo decirlo, 0,11 es la proporción muestral de casos positivos. Y yo quisiera estimar, por ejemplo, cuántos casos existen en toda la población. Entonces yo me doy un intervalo de confianza, es decir, yo puedo decir que si alfa es igual a 0.05, entonces puedo decir que con un 95% de las veces el valor de toda la población va a caer en ese intervalo, pero puedo equivocarme y puedo equivocarme en el 5% que me quedó. Entonces, si yo repito la operación, muchas veces en el 5% de los casos me equivoco y en el 95% no me equivoco en hacer esta operación. Entonces, por lo tanto, un intervalo de confianza me está indicando de que cuán bueno es mi método para tomar las muestras y para extenderlo a toda la población. Es lo que quiere decir el tema. Yo sé que es un poco sutil lo que acá. Vamos a calcular esto. Si les parece, hagamos un cálculo con R. Si tienen RStudio, podrían ahora calcular y tratemos de fijar estas ideas un poquito con cálculo práctico, a ver si sería interesante mejor antes de seguir con la cosa teórica, porque igual queda un mundo de cosas teóricas para poder llegar a los conceptos que uno quiere. Lo que quiero hacer ahora es llegar hasta R. No sé, por favor, abrimos RStudio. ¿Le pido un favor, profe, antes, un segundo? Dale, sí. Poner la pantalla anterior para copiar, me demoro nada porque voy a sacar un pantallazo nomás, pero de las fórmulas, ¿Esa? de las dos fórmulas que quedamos, sí, esa era Ya, una. esa es una, sí. A ver, Ya, ¿esta fórmula para qué me sirve? Para proporción. Es básicamente la misma de arriba, pero hecha especialmente o ordenada para la proporción. ¿Qué es lo único que cambia? Son los valores mu y los valores sigma. La proporción de arriba, o sea, la fórmula de arriba son para cualquier mu, cualquier sigma. Esto en particular es para una binomial, es decir, cuando hago la experiencia muchas veces e intento encontrar cuántas veces obtuve lo que yo quería medir en la población.
Por eso hagamos un estimado dentro con R. Creo que habíamos quedado en la clase pasada que habíamos que hacer eso. Hagamos un estimado de cuántas personas hay enfermas de COVID ahora en este momento, en toda la población. A partir de un 11%, creo que dijeron hoy que había de positividad. Vamos a tratar de decir cuántas personas en toda la población en principio están contagiados. ¿Ok? Eso podemos hacerlo directamente con R, ¿sí? Ya copié, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, lo principal ahora es ir a RStudio. Yo tengo abierto aquí algo. Ustedes deberían tener nada acá, a menos que lo hayan usado. Yo usé hoy en la clase, así que tengo estos datos acá. Lo puedo borrar si no hay ningún problema. Lo borro. En principio está borrado y deberían de tener algo así, quizás con un color blanco, no un color de fondo como este que tengo en general, ¿sí? Sí, me dicen cuando tengan abierto el RStudio. Voy a ocupar ahora R en lugar de Python porque R es muy bueno para la parte estadística, ¿no? Entonces, por lo tanto, es como cómodo para la parte estadística, y mientras que Python es mucho más cómodo después, más adelante, cuando hagamos, no sé, alguna red neuronal o cosas por el estilo, para trabajar con estos datos de mejor manera. Ahí sí Python es insuperable en la parte de redes neuronales y deep learning. Ok, vamos entonces con, ya, me dicen cuando estén listos para empezar a... Estoy. Eso sí, todavía como no me acuerdo tanto, estoy en la consola. Tengo que abrir un editor. Lo que pasa es que no tienes que abrir R, tiene que abrir una cosa que se llama RStudio. Tienes que haber descargado dos cosas. Recuerden que hay una cosa que se llama R y una cosa que se llama RStudio. Tú descargas primero R, y el RStudio lo que hace es simplemente como la interfaz para poder hacer cómodamente, trabajar cómodamente con R. Uno puede abrir una consola directamente en R y trabajar directamente en R. Pero en este caso yo siempre considero que es mucho más cómodo trabajar con RStudio. No sé si lo descargaste RStudio. Tiene que ser RStudio. Me aparece el icono, pero no lo veo. Parece que no. El icono tiene que ser un R. A ver si... Un segundito. A ver si lo puedo... RStudio es como un circulito azulito que tiene una R. Está el icono, pero no tengo el programa. Es que, No es que aparece. hay iconos de R y hay iconos de RStudio. Si hay que calcular, a ver, un segundito. A ver Bueno, dónde... pero da lo mismo. Yo quedo. No, Trato pero es de. que en realidad es importante para poder trabajar acá. Si no, hagamos ese... Un segundito, ¿dónde está? Perdón. Ok. Este es... Tengo un Explorer y si no lo tiene descargado, uno va a Google simplemente y coloca RStudio. Si es que no lo tiene. Le va a salir RStudio Download. Voy a entrar a RStudio Download. El IDE significa es un Integrated, no sé qué, Development, no sé cuánto. Ahí eso significa, y va a salir una pantallita como esta. Ah, sí, distinto al que tengo. Ya, porque lo que pasa es que hay dos cosas, R y R, debes haber descargado R. Sí, descargué R, efectivamente. Entonces, dentro de esto, escribe su versión. Entonces, aquí dice RStudio Desktop, escritorio, y el free lo bajas, ese que está ahí. Ok, entonces lo bajas. Ya, ese es el RStudio que automáticamente va a reconocer que tiene ese R cargado para poderlo trabajar. Entonces, es rápido en general. Y ahí me dice si lo estás descargando. ¿Lo estás descargando? Sí, voy en la mitad ya. Así que si quieres avanzar nomás para no Voy atrasar. avanzando entonces, pero en principio es muy sencillo y me gustaría que sí ir avanzando entre todos. Yo sé que Camila tiene más ahí habilidad en esto, en principio que ya hemos trabajado ya con esto, así que no hay un problema. Entonces, pero justamente había que trabajar un poquito acá. Entonces, un segundo. Vamos a hacer primero una estimación, digamos. Primero, la normal en R, la distribución normal es simplemente se escribe como normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno escribe norm, es la distribución normal, en principio, esa es la distribución. Pero uno, por lo general, tiene que colocarle un prefijo de acuerdo a lo que uno quiere, el prefijo. Entonces,
si uno coloca una R delante de norm, significa generar números aleatorios, random norm, es decir, el R viene de norma, y yo quiero que, por ejemplo, con una distribución normal, si yo dentro del paréntesis voy a decir, elígeme 10 números, ¿ok? 10 números que salgan a partir o que se generen a partir de una distribución normal. Entonces, el prefijo que les coloqué delante significa que generen números aleatorios o 10 números aleatorios. Cuando hago esto, se generan 10 números aleatorios. Camila, te pediría por favor que generara estos números aleatorios escribiendo algo así como R norm 10 y me diga si los números que salen son parecidos a los que tengo. Ahí me dice porfa, para fijar algunas ideas ahí antes de seguir mientras voy despacito hasta que tengas logrado descargar el RStudio. ¿Sí? Gracias. Voy ya en un cuarto de la instalación. Ok, pero ¿un cuarto de instalación o un cuarto de descarga? De instalación. Ya, es súper rápido, sí, es un programa, es bien potente, bien interesante, bien fácil, entre comillas, digamos, fácil, no, uno pasa siempre un ratito tratando de entenderlo, pero es relativamente fácil, no es tan complejo. Después se complica. Los numeritos son distintos, ¿no? Profe, Camila. por alguna extraña razón, no me está mostrando nada la consola. Es que ¿No es te primera muestra vez nada que... en la consola? ¿Le pusiste control enter para que saliera en la consola? Ahí. Ah, verdad, control enter. Sí, control enter. Ahí sí. Eso. Ahora, los números que tienen que salir de aquí son distintos a los míos, lo más probable. Sí. Ya, la gracia de esto es que vamos a colocar setSit, a ver si funciona. SetSit Semillita. y 1, 2, 3, y el número que coloquemos acá es un número completamente que depende de nosotros. La gracia es que los dos tengamos el mismo número para que los numeritos que salgan sean iguales. Entonces, nos paramos arriba y coloquemos setSit 1, 2, 3 y control enter, y verifica si los números que tenemos son parecidos. Depende también del computador, pero por lo general deben ser parecidos. Sí. ¿Sí? Ahora Ok. sí. Entonces, básicamente, como vamos a trabajar con números aleatorios, siempre vamos a poner, para ponernos de acuerdo y tener los números parecidos, colocar una semilla. La semilla es cuando se genera el número aleatorio, es decir, para que repita el número que es la metodología que se utiliza, que utiliza el reloj del computador, etcétera, etcétera, y los algoritmos para generar, son números pseudo aleatorios, porque el computador no genera números aleatorios, sino pseudo aleatorios. Entonces, justamente colocamos un setSit, que es colocar una semilla para generar los mismos números. ¿Ok? Entonces, siempre es para comparar, ¿no? Si ustedes van a trabajar solos, no coloquen setSit, simplemente sus números son sus números, digamos. Pero esto es para que entre todos tengamos el mismo número. Repito, entonces, norm, esta norma, básicamente significa normal. Normal, en general, tiene la norma, norm, lo voy a escribir así arriba un momentito, norm. Tengo que definir dos cosas. Primero es el valor de mu, que va a ser 0, y después el valor de sigma, que en este caso va a ser 1. Y si yo genero acá, por ejemplo, random numbers, le puse una R delante, aquí voy a generar 10. ¿Ok? Entonces yo generé con mu igual a 0 y con sigma igual a 1. Y haciendo esto, perdón, ahí parece que sigma me equivoqué, un should argumented, un segundo. Ya, no hay que colocar esto, hay que colocar 0 y 1 nada más. No los valores de así, 0 y 1. Y eso es. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí. Básicamente 0 corresponde al valor de mu y 1 corresponde al valor de sigma. ¿Ok? Sin embargo, si yo no le coloco ningún argumento, aquí se sobreentiende de que yo voy a obtener, ¿ya? Se sobreentiende que voy a obtener los números, perdón, un segundito, parece que no puse setSit acá, setSit, ya, eso es. No había puesto setSit, perdón, por eso es que no teníamos los mismos números, ya, así. Y este comando 3 y el comando que yo tengo acá son exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Por defecto va a tomar que el valor, la normal estandarizada. Ahora, si yo quisiera tomar un valor distinto de mu, por ejemplo, ¿qué tal si tomo 2 con una sigma igual a 10, por ejemplo? Con una distribución, entonces ahora tengo una distribución distinta, que va a ser distinto a esto. Entonces aquí voy a generar como que la campana está desplazada y el valor medio ahora está en 2 y el valor sigma es 10. Entonces ahora puedo generar otros números
Por eso ve que los números son como 14, 5, porque se generan alrededor de ¿quién? Alrededor del 2. ¿No? ¿Se entiende la idea, no? Entonces esto es el valor mu y el valor sigma, que uno lo puede definir de esta manera. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bien. Otro de los prefijos que yo puedo hacer, uno de los prefijos que yo puedo determinar, vamos a hacerlo directamente aquí. Repito, si yo quiero cambiar el valor de promedio y el valor de la desviación estándar, aquí puedo colocar directamente los números. Vamos a trabajar con la estandarizada por el momento, que está acá. ¿Qué tal si yo quito ahora, en vez de colocarle una R, le coloco delante una D, por ejemplo? Entonces escribo D norm, D, y coloco, por ejemplo, 0. ¿Qué es lo que da en principio este valor? Este D es el valor de la función normal, que es recuerden que es 1 partido por raíz de 2pi, ¿no? De la exponencial de menos x al cuadrado partido por 2. Entonces, lo que va a hacer esto es evaluar el valor de la función. El D significa el valor de la función de densidad, que es justamente la campana. Es decir, es el valor de la función evaluada. Entonces, cuando hago esto me da 0,39, ¿no? 0,39 debe de corresponder, a ver si no es cierto, a ver si no es QRT de 2 multiplicado por pi, no estoy muy seguro, pi, a ver si se escribe así, y eso. ¿Por qué es 1 partido por la raíz de 2pi? Porque justamente la exponencial es a la menos x al cuadrado partido por 2, por si la x vale 0, entonces la exponencial vale 1, y por lo tanto me quedaría 1 partido por raíz de 2pi, ¿sí? Y 1 partido por raíz de 2pi tiene que ser el mismo valor que me acabo de obtener, porque ese es el valor en 0. ¿Se entiende, no? Ok. Sebastián, ¿lograste instalarlo o no? Sí, perdón, no había avisado. Estoy siguiendo paso a paso. Ya, no hay problema. Ya, ok. Entonces, ya te has dado cuenta de que tú debes hacer lo siguiente. Para poder abrir un documento nuevo, tienes que tocar aquí, hay una especie de hojita acá, ¿no? Sí, Se van a agregué abrir ya. una serie de opciones. Tienes que tocar el primero, que se llama un RScript, aquí, donde dice RScript. Y se va a abrir un documento que va a decir on title, como, así, como un title 1, digamos, ¿no? Sin Sí. título 1. Y ahí me dice si lo vas obteniendo. Aquí, cuando abres aquí, Lo, lo tengo ya. ya. Ok. Entonces debe estar en blanco todas las cosas que tienes acá y después tú puedes trabajar cambiándole el fondo, etcétera, etcétera. Como quieras hacerlo. Pero lo que va a pasar es que aquí es donde tú escribes el script, aquí es la consola donde salen los resultados. En esta parte de acá van a salir los plots, o sea, los gráficos. Y aquí las variables que vas guardando, las variables, lo que se llama el global environment, las variables que se guardan. Es decir, cuando tú defines una variable va a aparecer acá, los datos tuyos van a aparecer acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que tiene más o menos a grandes rasgos en general. Entonces, uno puede ejecutar todo el documento de una o, como estamos haciendo ahora, estamos ejecutando cada comando uno a la vez. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Entonces, repito, lo interesante es que R tiene definido una serie de funciones de distribución, en particular tiene la definición normal. Y de acuerdo al prefijo que use, así será el valor que yo quiero, ¿no? Que quiero obtener. Por ejemplo, definamos alfa ahora. Voy a definir alfa, que es el alfa mismo de las fórmulas que yo tengo, lo voy a definir como 0.05, por ejemplo. Definimos un alfa igual a 0.05. Es decir, es el alfa que es el error que yo me permito cometer, que es lo que básicamente estamos haciendo. Control Enter en el caso de Windows y Command Enter en el caso de Mac. No sé qué computador tienen ustedes, ¿no? Entonces, Profe, ¿sí? una consulta, ¿cómo se hacía para comentar las cosas? Tú puedes comentar acá en cualquier lado colocando un gato, el signo de hashtag. Ya, Entonces ahí tú puedes decir, yo no sé, este es el error, ¿no? Ok, ya, gracias. listo, puedes ir comentando lo que quieras hacer acá. Ya, entonces, este es el error con signo de hashtag. Ok, básicamente entonces este va a ser el error que yo me permito cometer. Ok. Recuerden que uno lo que quiere es el cuantil o el percentil que corresponde a 1 menos alfa medio. ¿Sí? En la fórmula, 1 menos alfa medio. Entonces, yo puedo hacer eso tomando, por ejemplo, la normal, pero si yo le coloco una Q delante,
significa el cuantil. Entonces, calcúlame el cuantil que corresponde a 1 menos alfa medio. Okay. ¿Qué es lo que va a arrojar esto? Va a arrojar el valor del cuantil. Es decir, el valor de la función de distribución tal que el alfa medio, si uno lo calcula, este valor que está acá debe ser 97 punto algo, ¿no? Okay. Si uno calcula, esto sería, claro, 97.5, ¿no? Tal que, ¿por qué alfa medio? Porque a partir de ahí hacia abajo tengo la probabilidad de que mi variable x sea menor que 1.95, es alrededor del 97,5%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De Más o nuevo. menos. Ya, ok. ¿Qué cosa es el cuantil? Es el valor de la probabilidad acumulada de forma tal que todos los valores de mi variable x sean menores. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo genero un número aleatorio, el número aleatorio sea menor que 0.90, disculpe, que sea menor que 1.95? La probabilidad es 97,5. Es decir, es con la probabilidad acumulada a la izquierda del valor del cuantil. Entonces, el cuantil lo que me refiere hasta que todos los valores son menores que él con una probabilidad Por ejemplo, hagamos lo siguiente, algo más sencillo. Para que se entienda, a ver si se entiende con esto o no. ¿Cuál sería el valor del cuantil 0? O disculpen, mejor dicho, perdón, me 50. equivoqué. 0.5. Es decir, ¿dónde está el 50% hacia la izquierda? ¿En qué valor debería darme? Es decir, si yo quiero encontrar el cuantil 50%, que es como la mediana, ¿cuál sería la mediana de la distribución normal? Es decir, 0. Entonces, cuando calculo eso, tendría que darme 0. Justamente a la izquierda de 0 está el 50%. Lo que yo quiero indicar aquí arriba es que a la izquierda de 1,95 está el 97,5% de todos mis datos. ¿Sí? Pero, profe, Sí. lo que no me alcanza a calzar, ¿por qué es 1.95? Como la campana de Gauss, Sí. ¿entre qué valores se mueve? Recuerden que la campana de Gauss tú quieres que tu intervalo esté entre menos A y A. Sí. Entonces, quiere decir que tú quieres equivocarte alfa veces, pero alfa se divide en dos pedacitos. Se divide en alfa medio a la derecha de A y alfa medio a la izquierda de menos A. ¿Sí o Exacto. no? ¿Sí o no se entiende? A Sí. ver, ya. Entonces, por eso es que yo escribo, el cuantil corresponde, a ver si voy a cambiar un poquitito voy a ir a la pizarra para poder tratar de entendernos este cuento que es importante para poder seguir adelante. Ok, vamos a suponer que yo tengo una función de distribución completamente simetrizada, ¿no? Y acá estaría mi valor particular 0 o mu, da lo mismo, no 0, sino voy a escribir mu, independientemente. Ok, entonces, por ejemplo, yo quiero tomar un valor que sea A aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, A, si yo quiero que de A hacia allá, todo ese valor que está acá, sea, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Sea del 97.5%, ¿sí? Entonces yo calcularía usando R, escribo Q, NOR, de 97.5, que sería 0.975. ¿Entendés? Y esto que me arroja el valor de A. ¿Y cuánto me da el valor de A? 1.95, etcétera, etcétera, que es el valor numérico donde todos los números son menores que él. ¿Se entendió o no? Ya, perfecto. Sí. Ahora, pero recuerden que yo estoy trabajando con una función, con una variable simétrica. Yo quisiera encontrar ahora qué pasaría si yo en realidad corro menos A, ¿no? Acá escribo menos A. Y yo necesito ahora encontrar la probabilidad que existe entre menos A y A, todo eso que está acá adentro. Entonces, ¿cómo calculo esto? Calculo el valor de esto, que es el valor de f de A, ¿no? ¿Cuánto es el valor de f de A? El valor de f de A me da 0.975, ¿no? Porque es todo lo que está adelante hasta acá. Me dice que todos los valores van a ser menores que A
menor que 1.95, la probabilidad de que ocurra eso es esto de acá. ¿Se entendió, no? Sí. Ahora, si yo me paro acá, en este valor tendría que escribir f de menos a, ¿no? Y f menos a me va a dar un valor, no sé cuánto me da ese valor, que está acá. Pero si yo tomo la resta de este menos este, me da justamente el intervalo que yo necesito. ¿Sí? Pero yo sé que este valor, lo que está fuera de mi intervalo, lo voy a llamar alfa. Por lo tanto, aquí va a haber un alfa medio y aquí va a haber un alfa medio, ¿no? Por lo tanto, este valor yo lo llamo z de 1 menos alfa medio. Y a este le llamo menos z de 1 menos alfa medio. Y este valor es el valor, por simetría, tiene que ser lo mismo que este, pero por el otro lado con signo menos. ¿Se entendió o no lo que estoy tratando de decir? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que ¿sí o no? Ya, ok. Sí. Ya, ok. Básicamente, ups, ahí se quedó pegado como siempre. Está en... Ya, ok. Pero no, bueno, no lo necesito más por el momento, así que se quedó pegado a estos valores acá. Ya, ok, pero no importa. Básicamente es eso lo que yo quiero calcular. Quiero calcular los cuantiles que corresponden a alfa medio, a 1 menos alfa medio. ¿Por qué? Porque eso me hace que la confianza sea igual a alfa. O de otra manera escrito, que el error que yo me permito es valor justamente de alfa. Y 1 menos alfa es el intervalo que yo quiero donde esté mi estimado esté en el intervalo de 1 menos alfa. Eso es básicamente lo que quiero hacer. Entonces, vamos como usemos todo eso que tenemos ahora para hacer el estimado usando el intervalo de confianza. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que yo me tome una muestra de la población. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a escribir entre estimados de la población contagiada. Okay. Entonces hacemos ese pequeño cálculo. Bien, primero yo tomo una muestra y le voy a llamar P muestral. Y supongamos que es del 11%. 11 significa que de 100 personas, 11 salieron positivos. Eso significa la positividad de 11%. ¿Se entendió, no? Entonces, eso es lo que yo tengo a partir de la muestra. ¿Ok? El número de la población de Santiago es de aproximadamente 8 millones. 8 millones. Ese es el N total de la muestra, disculpe, de la población. El N de la población. No el N de la muestra, sino el N de la población. ¿Se entendió? ¿Sí, hasta ahí? Ok. En principio ahora yo voy a tomar, ya tengo el alfa definido. Da lo mismo si ya lo cargué, pero lo voy a escribir acá para tener orden. Entonces, ese es el error que yo me permito tener. Definamos ahora el Z, el valor de Z1 menos alfa, que va a ser Q norm, porque es el cuantil que corresponde, Q norm, que corresponde a 1 menos alfa medio. Partido por 2. ¿Ok? Y ese es el cuantil que me corresponde hacer. Y ahora definamos los límites usando la fórmula. Por ejemplo, puedo definir el límite B, el límite superior, llamémoslo B, que corresponde a qué cosa? Corresponde a N multiplicado por P. Vean la fórmula para que se den cuenta. Más, ¿qué cosa? Más el cuantil, que significa Z, multiplicado por la raíz cuadrada es QRT de N multiplicado por P. Es Z, no. Ah, por Dios, ¿por qué puse A? No sé. Z. Ah, porque estaba arriba, estaba mirando otra cosa, ¿no? Ya, N multiplicado por ¿quién? Por P y multiplicado por 1 menos P. Estoy escribiendo el límite superior que es B, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Como estamos hablando de población, recuerden que el X es la población total de contagiados en mi fórmula de intervalo. El X que estaba, recuerden en las dos fórmulas que teníamos, la segunda teníamos una X que es el número de contagiados, que es el número de casos positivos que hay en toda la población, que es el que yo quiero estimar con un 95% de confianza. Ya, entonces, como yo estoy hablando de población y el X es un número, es un número entero, entonces me voy a tomar la libertad de colocar un comando que se llama floor, que básicamente toma el número entero de la función que está dentro. Eso para garantizar de que el número que salga B sea un número entero. ¿Se entiende la idea, no? Es como lo aproxima un número entero. Por ejemplo, si me da un número, no sé, 100,18, me va a dar 100, que es el menor entero cercano.
Ya, ¿cómo defino el límite inferior? El límite inferior lo voy a copiar directamente de B y lo voy a escribir como A, pero el límite inferior, la única diferencia que tiene es un signo menos acá. Le cambié el signo menos aquí en vez de un signo más. Y este me permite encontrar entonces el intervalo. El intervalo lo tengo entre A y B. Básicamente ahora hallando A y B, obtengo básicamente entre quién y quién se va a encontrar la población. ¿Sí? El número de personas contagiadas. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Ya, entonces partamos de aquí arriba y hago control enter, control enter, control enter para ir calculando cada una de estas cosas. Y por ejemplo, me voy a dar cuánto vale A. A vale el límite inferior. Quiere decir que en un 95%, o simplemente escribamos A y B acá también, los dos, para ver los dos, quiere decir que entre 87, algo así como, ¿cuántas personas deben haber? 878.265 personas contagiadas en Santiago, hasta 881.000, bueno, lo que está ahí. Esos son los números entre quién y quién de contagio que hay en Santiago en este instante. Es decir, uno podría estimar cuántos enfermos hay en Santiago, eso es lo que hay. Claro, repito, nuevamente uno podría aquí decir varias cosas. Primero, la muestra no es enormemente grande, la muestra que tomé para hacer la positividad. Por lo tanto, el teorema del límite central se cumple de manera parcial. ¿Se entiende la idea, no? Y adicionalmente, las muestras no las estoy tomando de manera aleatoria, sino que probablemente yo le tomo la muestra a personas que tienen a una cierta síntomas o que quieren tomarse la muestra por alguna razón. Por lo tanto, puede ser que la muestra esté sobre representada. O sea, no es como... Pero, entre comillas, existe lo que se llama la búsqueda activa ahora. Y la búsqueda activa significa ir a salir a la calle a tomarle muestra a las personas. ¿Ya? Si eso fuese completamente aleatorio, salgo en cualquier lado y tomo aleatoriamente, entonces puedo decir con mucha seguridad, es decir, con un 95% de seguridad, que el valor de personas enfermas se encuentra en ese rango. ¿Se entendió? Es decir, las personas que realmente tienen COVID en este instante en todo Santiago, más o menos debe ser alrededor de 800.000 personas están enfermas. Eso es lo que uno tiene en todo Santiago en este instante. Ahora, ¿por qué no las veo? Bueno, porque muchas de ellas prefieren pasarlo en casa, porque muchas de ellas son asintomáticas, porque muchas veces ya no tienen ningún efecto, realmente no tienen, no lo sienten, o simplemente tienen efectos moderados. Pero las personas que están en casa con enfermos en este instante, y todas las personas en total, deben ser alrededor de 800.000. ¿Se entiende la idea o no? Sí, perfecto. Ok, entonces ese es un estimado hecho a partir de un intervalo de confianza. Ok, lo cual te quiere decir que 800.000 es un número extraordinariamente grande y mejor no salir a la calle porque es un tema complicado. A cuidarse con estas estimaciones porque la estimación puede estar errada precisamente porque el tamaño de mi muestra no es demasiado grande, pero está por el orden, así que por ahí debe estar la cosa. Bien, Está bueno el entonces, ejercicio. Ah, perdón. ¿sí? ¿Te escucho? No, que te digo que está bueno el ejercicio igual de probar, por ejemplo, en vez de 11% positividad, un 5%, igual debe salir un número grande quizás. Sí, lo único que tienes que hacer, fíjate, lo interesante es que en vez de un 11 coloca un 5 acá, ¿no? Aquí coloca, en vez de P, coloca 5%. Entonces, control enter, control enter, control enter, control enter, control enter. Entonces, ahí ve. Estamos hablando entre alrededor de 400.000 personas enfermas. Eso es. Ya, el 5% es más o menos lo que dice la Organización Mundial de la Salud cuando tú tienes que hacer cuarentena, es en el 5%. Así, nosotros estamos entre el borde cada día de 11 a 13%. Yo tomé 11 como promedio de los valores que se están tomando en todas las muestras, ¿no? Entonces, básicamente estamos alrededor de 800.000 personas en Santiago. Eso es lo que hay aproximadamente. Y en este instante, lo que acabé de ver ahora era que estábamos en 11% de positividad. Repito, puede ser que esté inflada la suma. ¿Por qué está inflada la suma? Porque la muestra no está dirigida aleatoriamente, sino que la muestra se toma con personas que tienen algún síntoma y que se van a hacer la prueba PCR por alguna razón. ¿Entiendes? No porque yo tomé por la calle a cualquiera y le tomé la PCR, digamos. ¿Se entiende, no? Sí. Ese es el tema. Bien, entonces, una de las cosas que me gustaría probar para ver los alcances para entender un poquito más el límite central es hacer lo siguiente, hagamos una simulación entre comillas, no sé si me alcanza el tiempo, estamos 15, me faltan 15 minutos, ¿no? Ya, en 15 minutos hagamos lo siguiente, ya que no puedo dar no entrar en más detalle, tratemos de ver los alcances que tiene R para mostrarnos cómo funciona
el límite central, o sea, alguna de las cosas interesantes que tiene R, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer. En principio es relativamente sencillo, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esto? Es probar el límite central. Vamos a probar el teorema del límite central. Para probar el teorema del límite central voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que tengo una población muy grande de aproximadamente 20.000 personas. 20.000. Ustedes pueden poner nombre después que quieren cambiar estos números, ¿no? Tengo 20.000 personas. ¿Ok? Y voy a generar, a ver, vamos, para que todos nos pongamos de acuerdo, voy a colocar set.sit, porque voy a generar números aleatorios, 1, 2, 3 o 4, por ejemplo. En realidad ya estaba fijado con 1, 2, 3, pero para hacer el completo, el ejercicio. Entonces, imagínense que tengo una muestra de, no una muestra, disculpe, una población de 20.000, que esa población se rige por una distribución normal con valor 10, por ejemplo, y con un sigma igual a 1. Todas esas cosas las podemos cambiar, ¿no? Los valores. Es decir, tengo 20.000 valores o 20.000 valores tomadas de una distribución normal con un valor medio 10 y con una desviación estándar sigma. Esos valores los voy a generar y los voy a guardar en X, que son todos los valores que hay en este. Voy a generar R norm de N con un mu y un sigma. El R era de random, ¿no? Random, claro. Cuando Sí. la distribución se llama normal, pero cuando tú le vas cambiando el prefijo vas obteniendo distintas cosas. Entonces, cuando colocas una R significa que vas a generar, ¿qué cosa? Vas a generar 20.000 números que son generados a partir de una función de distribución normal con un valor mu igual a 10 y un valor sigma igual a 1. Entonces, estoy generando algo simulado. Así, voy a partir de set sit, voy a hacer a partir de acá control enter, control enter, control enter y control enter. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un valor X, una magnitud X que tiene 20.000 números que son generados a partir de una población normal. ¿Ok? Y voy a suponer que esa es mi población. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Tengo una población de 20.000 personas que básicamente tienen números que se generan entre, qué sé yo, entre valores a partir de una distribución normal aleatoria. Y yo conozco qué significa este mu. Este es el mu de la población. El mu de la población vale 10. ¿Se entendió? Pero yo no lo sé. A ver cómo explicarme el cuento que me voy a inventar. O sea, X es lo único que yo veo. Yo tengo no es que ver si tengo una población con valores números, pero yo no puedo alcanzar toda la X. Simplemente voy a hacer tomar muestras a partir de X. Es decir, voy a tomar muestras a partir de X de tamaño igual a, por ejemplo, 200. No sé si me logro hacer entender. Repito, tengo una población que tiene un valor mu igual a 10 y un sigma igual a 1. Y yo no conozco que mu vale 10. Lo único que tengo es X. Y a partir de esa X voy a tomar muestras de tamaño 200 porque no puedo tomar, por alguna razón, muestras de tamaño 20.000 porque es muy caro. ¿Se entendió, no? Todo mi objetivo es tratar de inferir el valor de mu que ya yo sé de partida que es igual a 10, pero yo quisiera probar mi teorema a ver si funciona o no. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Sí. Entonces, nuevamente voy a escribir que alfa es igual a 0.05. Eso ya lo tengo arriba, pero para tener orden en lo que estamos haciendo, ¿no? Y voy a hacer 1000 experimentos de tamaño 200. Es decir, voy a hacer 1000 experimentos. Solamente para probar mi teorema, a ver si mi teorema funciona o no. Voy a definir Z como lo tenía definido arriba. El Z mayúscula lo teníamos definido, podemos copiarlo, pero escribir QNORM. Es lo mismo que teníamos arriba, pero para que quede todo ordenadamente, menos alfa igual a 2. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa este m grande igual a 1000? Que en vez de tomar un solo experimento con un tamaño 200, lo voy a hacer 1000 veces. ¿Sí? Y voy a calcular cuántas veces, de esas 1000 veces que yo hago, el
el intervalo de confianza que yo calculo engloba al valor real que es 10. ¿Se entiende? Es decir, como yo repito, mi experiencia en general es tomar una muestra de 200. Esa es mi primera experiencia. Tomo una muestra de 200. Y con eso genero un intervalo de confianza. Y listo, ese es mi intervalo de confianza. Ahora, ese intervalo de confianza puede englobar o no al valor mu igual a 10, que es el valor de toda la población. Por lo tanto, lo que me dice el teorema del límite central, repite tantas veces como quiera y en 95% de los casos tu mu va a estar dentro del intervalo y el 5% de las veces va a estar fuera del intervalo. ¿Se entiende? Entonces yo lo voy a repetir 1000 veces solo para probar el teorema, porque en realidad en la práctica yo no puedo repetir 1000 veces muestras de 200, porque para eso mejor hago la población entera y listo, ¿no? Entonces solamente es un ejercicio de saber si el teorema me va a arrojar lo que dice que arroja, si yo repito 1000 veces la operación, de esas 1000 veces, 950 veces, por ejemplo, va a caer dentro del intervalo y la otro resto fuera. ¿Se entiende, no? Sí. Eso es. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Y voy a tomar una muestra aleatoria a partir de esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagamos lo siguiente. Vamos a generar un contador que se llama I, C0, que me va a contar cuántas veces cae mu dentro de mi intervalo. Yo voy a generar un ciclo for, voy a hacer un ciclo for, desde que me haga todas las experiencias. Y esta es la forma de hacerlo en R. Es decir, repite la experiencia, disculpe, desde 1 hasta M. Perdón, aquí hay un problema de... Ya, eso es. Esta es la forma, fíjense cómo se escribe el ciclo for. For desde 1, aquí me equivoqué, no es 1, es el indicador que voy a colocar aquí, I, ¿no? I se encuentra entre 1 y M. Es el número de veces que voy a repetir la experiencia. ¿Bien? Y aquí voy a tomar, ¿qué significa la experiencia? La muestra significa tomar una muestra, que le voy a llamar X1 a la muestra, o para diferenciarlo de la X. ¿Sí te escucho? ¿Qué era el Y? No, Y va a ser un contador. Es decir, cuántas veces, ahora lo voy a escribir dentro de, a ver, ¿qué es lo que significa este C con vacío? Básicamente es una lista vacía. Estoy haciendo una declaración inicial de que I es una lista sin nada adentro. Y R toma las listas colocando C como un vector columna que se llama. Entonces, lo que estoy indicando es que I es una lista, pero todavía no lo he llenado. ¿Y qué es lo que va a hacer I en mi cálculo? Va a indicarme cuántas veces va a caer el mu dentro del intervalo de confianza que me calculé. Entonces, y lo dejé vacío por el momento porque es un contador, va a contarlo y eso lo voy a colocar adentro aquí, ¿no? Bien, entonces, ¿qué voy a escribir acá? Voy a definir A y B, creo que A y B lo teníamos adentro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer A? A es igual al valor medio, estoy ocupando ahora la primera fórmula de X1, de la muestra que tomé, ¿sí? Menos Z multiplicado por sigma, dividido por SQRT de N, del tamaño de la muestra. Y B básicamente es lo mismo, pero con signo más. Estoy ocupando la primera de las fórmulas, que me arroja para un sigma cualquiera y para un, digamos, valor medio en particular, pero de la muestra que tomé. Este es como el estimado de la muestra, el estimado, y este es el intervalo, y aquí lo voy a colocar B, ¿por qué? Porque es el valor distinto. Y ahora voy llenando, como es una lista, la lista corre con un entrecorchete que significa el valor de I. ¿Qué es lo que hace I? Voy a hacer una función que se llama if-else. If-else, creo que está, así se escribe, if-else. ¿De qué cosa es lo que hace if-else? Bien, primero va a contar lo siguiente. Si mu, que ya lo tenemos definido arriba, es mayor o igual que A y mu es menor o igual a B, o sea, significa que mu se encuentra entre A y B, entonces coloca un 1, de lo contrario coloca un 0. ¿Se entendió esa fórmula o no? If else significa lo siguiente, si mu está en el intervalo, estas dos cosas me dicen que tiene que satisfacer la condición de que mu sea mayor o igual que A o menor o igual que B, o I menor o igual que B, digamos, ¿no? Se está en ese rango, ¿no?
¿Se entendió, no? ¿Duda? ¿Alguna cosa hasta ahí? No. Ya, ok, observen que todo lo que escribí dentro del ciclo for lo tengo dentro de entre llaves, ¿no? Okay. Bien, ahora este indicador se va a llenar con ceros y unos. 1 las veces que efectivamente mu cayó dentro del intervalo y 0 cuando cayó fuera del intervalo, ¿no? Entonces lo que voy a generar es después al final, después que calcule todo, voy a sumar los valores de i, ¿no? Ok, los valores de i los voy a sumar y los voy a dividir por el número de veces que yo cumplí esto y lo voy a multiplicar por 100 para tener un porcentaje. ¿Se entiende este número final o no? Este es como el porcentaje de aciertos, ¿no? Porcentaje, voy a nombrar porcentaje de acierto del teorema. Porcentaje de acierto. ¿Se entendió esta o no se entendió lo que acabamos de escribir? Ahí me dicen. Ya, entonces lo que voy a hacer es correr el mono desde arriba. De hecho, puedo hacer lo siguiente. Puedo achurar todo desde arriba hasta llegar hasta la suma, digamos. Vamos a llegar hasta aquí. Lo achuré y lo voy usando este comando que está acá, que dice run, para que se ejecute. Algo hice mal, porque me dice da un 0. Dame un segundo, algo que no definí correctamente, perdón. La M la definí. Vamos a hacerlo de a poquito para ver dónde está el error, porque parece que me equivoqué en algo y no lo sé. Un segundito. Vamos de a poquito. De nuevo, por favor. Entonces, control enter acá. Aquí entro el valor de n. Aquí el valor de mu, que es 10. El valor de sigma. Aquí genero los números. El tamaño de la muestra. El valor del error. ¿Cuántas veces voy a hacer el problema? El valor de i igual a C0 y genero. Creo que X1 había que definirlo antes. Y X1 es una muestra. Ah, no, sorry. Lo que pasa es que X1 puse sample, pero no puse la sample, que no sé por qué. Ya, ¿qué es el sampleo? Por favor, sorry, me equivoqué. Sample, ¿qué significa? De X, toda la población, ¿ok? Elige una muestra de tamaño size, de tamaño, no sé por qué no me salté eso, de tamaño n, y replace false. No sé si ahora se va a entender esto. ¿Qué significa este comando sampleo? Elige al azar, ¿no? De la población X una muestra de tamaño n, pero no lo reemplaces. ¿Qué significa? Que una vez que lo sacaste no lo devuelvas sino quédate con él. Eso es lo que significa replace false. Porque una de las cosas que puedes hacer es, si no le colocas esto, es que cuando tú sacas, por ejemplo, un número, ese número después lo regresas y está dentro de nuevamente. Es como sacar una pelotita de color negro, la miraste y la devolviste a la urna y volviste a hacer el problema, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es tomo una muestra y ese comando es por eso me gustaba este ejercicio, porque una de las cosas que vamos a ocupar es el comando sample muchas veces, ¿no? Para hacer muestras aleatorias de otra función. Entonces, I'm sorry, que me equivoqué, no había llenado qué cosa era el sampleo que quería hacer. Ahora sí va a funcionar. Entonces, nuevamente voy a calcular control enter, voy a generar el for y voy a hacer la suma. Entonces, cuando calculo me da 95.6 veces de acierto. Está dentro del teorema, ¿no? El teorema me dice que en el 95% de los casos, o al menos en el 95% de los casos, va a ocurrir esto. ¿Se entendió o no? ¿Les dio esto o no? Verifiquen si está correcto. Ya, si tienen problema, yo les hago lo siguiente, les envío esto por chat. A ver, por el chat, les envío. Ahí está, si quieren copiar directamente del chat, copien el código que está en el chat. Y es eso que tengo achurado yo, es el correcto. Entonces, a mí me dio que en la primera experiencia que realicé, me da 95.6. Puedo empezar a hacer de nuevo a hacer la experiencia, digamos, ¿no? Vamos a hacer la experiencia de nuevo, a ver si efectivamente volví a tomar una muestra de 200 y ahora la gracia es que me da 95.6. Entonces, me da un poquito más del 95% de aciertos. Lo que quiere decir que yo puedo ir repitiendo la experiencia tantas veces como quiera y siempre me va a indicar, como estoy tomando números bastante grandes, que la experiencia va a ser mejor. Ok, no sé si les dio eso. ¿Les dio? Me dio 93.7. Ups.
Malo, malo. No, pero ¿por qué te da un valor distinto? Número uno, porque las muestras son aleatorias. No sé si colocaste aquí para tener los mismos números, set sitio 1, 2, 3, 4, por favor. Marca 1, 2, Sí, 3, 4. Hazlo nuevamente. Esto, 20.000. Y algunas veces sí, no funciona, en todo caso. Ahí me está dando casi exacto siempre lo mismo. Qué raro. Hay veces que hay variabilidad. A mí me da también 93,7. 93.7, wow. Chuta. ¿Están seguros de eso? Sí, y de hecho sí. antes no me había salido y copié y pegué lo que me mandó recién. Sí. Ahora, hay una cosa interesante en general. ¿Por qué no da 95 si es lo que estamos pidiendo? ¿Qué creen ustedes? A mí me dio no sé por qué esto, debe ser por un problema del computador. O sea, me refiero a que el computador genera distinto. No sé si tienen ustedes Windows. Sí, los dos. Ya, entonces lo más probable es que estén metidos en el problema. Pero si ustedes quieren mejorar, ¿qué es lo que qué es lo que deberían hacer para que se cumpla mejor el teorema? ¿Qué es lo que en principio debería haber cambiado aquí? ¿Qué es lo que yo debería hacer para mejorar? De todos los parámetros que introduje al principio, y ahí termino porque ya nos pasamos en 2 minutos. ¿Aumentar el n, tal vez? Aumentar el n minúscula, que es el tamaño de la muestra que tomo. Si yo tomo una muestra más grande, entonces voy a acercarme más a lo que dice el teorema. El teorema me dice que cuando la n tiende a infinito, es decir, cuando la n es muy grande, comparativamente con la población, me refiero, llegando a la población, entonces el teorema va a ser mucho mejor. Entonces, si ustedes aumentan n, probablemente sí, el intervalo de confianza va a caer mejor. Chicos, los dejo entonces ya. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Mm, ¿Está claro? No, O sea, a mí me quedan dudas de repente con los comandos. Sí. O sea, por ejemplo, el sample, Sample, ya. Este de acá. sí, y el min, El que min es el valor no. medio. Ah, ya, perfecto. O sea, y El que lo que valor. hice fue, x1, ¿qué es? Tomo la muestra, le calculo su valor medio y le agrego el menos sigma para un lado multiplicado por el cuantil y más sigma por un lado multiplicado por el cuantil. Y ese es el intervalo de 95% alrededor del valor medio de la muestra. En la práctica yo nunca tengo el valor de la población, solo lo que tengo es el valor medio de la muestra. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que si yo tengo una muestra de tamaño 200, ¿cómo puedo inferir el valor real? Por ejemplo, ¿cuánto vale el MINS acá? Por ejemplo, no sé, el MINS de la última MINS de X1. Ahí termino. ¿Qué es lo que me va a dar acá? De la última muestra, ¿no? Me va a dar 10.00, o sea, igual es un número bastante cercano al 10, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, lo que estoy Claro. diciendo es que de la última muestra que tomé, ahí a lo mejor le da a usted un poquito distinto el valor min, ¿no? El X1. Ujú, sí. Pero tiene que ser cercano a 10. Lo que estoy diciendo es que con tamaño muestra que estoy haciendo, el valor numérico es cercano a 10. Y ese Ya. cercano a 10 lo puedo decir con un 95% de confianza que el intervalo se mueve entre A y B, donde A es esto y B es esto, ¿no? Es decir, en mi valor, lo que puedo estimar o decir es que el valor de la población, que yo sé que era 10 porque lo inventé, ¿no? Tiene que Ujú, estar entre 9.8 y 10.1. Con un 95% de confianza te puedo garantizar de que el valor va a estar ahí. ¿Entendió? Eso es lo que estoy sí. diciendo. Bien, ok, ahí sí lo dejamos. ¿Alguna duda? No. nada El... por ahora. Ok, bien. Entonces nos vemos el jueves en principio, ¿ya? Si tienen Ya. alguien... Chao, chao, cuídense. Muchas Vale, gracias. chao, Chao, gracias. chao. Chao.